Buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Rostros de la Trata o bien tu diputado JGATV. Las direcciones en unos momentos van a aparecer en sus pantallas. También nos pueden mandar un correo a rostrosdelatrata@gmail.com. Y no olviden que al término del programa continúa Respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Bueno, pues le doy la bienvenida primero al invitado, creo que casi siempre empiezo al revés, no sé por qué, a nuestro invitado Alejandro Vélez Salas de Nuestra Aparente Rendición. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Diana Correa. Hola, buenas noches a todas. Hola. Hola. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Es un tema un poco, más bien no un poco, yo creo que sí, difícil por todo el alcance que tiene, pero que es bastante importante la labor y el trabajo que realizan en Nuestra Aparente Rendición. Alejandro, me gustaría que nos platicaras primero qué es y bueno, cuándo se origina y pues, aunque ya la mayoría lo sabemos, pero ¿por qué se origina, no? Sí, claro que sí, pues Nuestra Aparente Rendición nace a raíz de la masacre en San Fernando, de los 72 migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas en agosto de 2010. Nace como un manifiesto, como un grito de indignación, de desesperación, pues un poco para saber qué podíamos hacer. Yo estaba en Barcelona y nace precisamente en Barcelona, un manifiesto que escribe la escritora Lolita Bosch, que es catalana, mexicana de corazón, y pues se avienta a escribir un manifiesto muy bonito que empieza pues a rodar ahí por las redes sociales, por el mail, se sube a un blog, hay muchas adhesiones, pero luego, además de las firmas, y esto es algo muy, muy curioso, empiezan a llegar textos, o sea, textos como contestando ese manifiesto, como que aceptando el reto, ¿no? Y pues de la noche a la mañana, pues de un manifiesto, pues se tiene un blog. Este blog pues empieza a crecer, el primer proyecto pues que nace de ahí, obviamente después de la tragedia en San Fernando, es el proyecto 72 Migrantes. 72 Migrantes es un proyecto que coordina la periodista Alma Guillermo Prieto del New Yorker y pues trata de ser una especie de cementerio virtual de la memoria de esta gente, de estos 72 hombres y mujeres que fueron ejecutados en San Fernando. Entonces, la idea es rescatarlos de los datos, de las estadísticas, inventarles o investigar cuál era su historia. Entonces, pues, escritores, periodistas, fotógrafos, músicos trabajaron, regalaron sus obras y está ahí en la red, 72migrantes.com, y luego sale un libro. Un poco imbuidos por esta esencia de humanizar a las víctimas, es que nace el primer proyecto de Nuestra Aparente Rendición, que es Menos 10 aquí, un conteo, nombramiento de muertos. Y pues este proyecto nace apenas unas 3 semanas después de lo que les cuento del manifiesto, y pues se empieza a dar en paralelo con el blog, hasta que en marzo 2011 cambiamos al formato web y además nos inscribimos en el registro de asociaciones civiles de España. Continuamos en el formato web un rato y luego también iniciamos una mejor página web. Empezamos también a incursionar, pues, obviamente en el espacio fuera de lo virtual, con un par de libros. El primero es una recopilación de los mejores textos del blog, y el segundo es un libro sobre los periodistas desaparecidos y asesinados en México. Ahora, Nuestra Aparente Rendición, yo te puedo decir que es un colectivo, una comunidad multidisciplinaria, cuyo objetivo principal es reflexionar, dialogar, imaginar cualquier propuesta que pueda ayudar a la paz en México, tanto desde el arte como desde la academia, como desde la psicología, desde cualquier instancia, desde cualquier dimensión, porque creo que es un momento de escucharnos, porque la situación en México es lo suficientemente grave
para seccionar el trabajo por la paz, ¿no? Entonces, pues nos vemos como un gran eje en donde pueden convivir desde San Juana Martínez con sus columnas, un blog sobre psicoanálisis, las lecturas de Edgardo Buscaglia, hasta las cartas de las madres de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, pues es nuestra aparente rendición, una comunidad interdisciplinaria por la paz. Es una comunidad, es un colectivo que a final de cuentas, por estar registrada en España, no deja de ser una asociación, ¿no? Claro que sí, es una asociación civil registrada en España. No quisimos registrarnos en México, pues porque bueno, es complicado registrarlo y también por motivos de seguridad, porque queríamos mantener pues cierta independencia pues, editorial sobre todo. Entonces por eso hasta el momento solo estamos registrados en España y somos una asociación civil allá. ¿Y qué proyectos tienen? Ahorita mencionabas el conteo, ¿y qué otros proyectos tienen? Pues el conteo es como que nuestro proyecto principal. El que le hemos dado más difusión últimamente es el libro. Tú y yo coincidimos en La Noche Terrible, se me olvidó traerlo. Muy mal. Pero ahorita platicamos más del libro. Pero ya es un pretexto para volver. Claro. Es la recopilación de las historias de vida de los periodistas asesinados y desaparecidos en México desde el 2000. Es un proyecto también colectivo que iniciamos después del asesinato de Regina Martínez, en donde pues son 127 periodistas que escriben sobre sus colegas muertos y desaparecidos. Y pues es el último proyecto. Estamos trabajando ahora en conjunto con otros tuiteros, activistas y ciudadanos de a pie en un mapa de desaparecidos y en un mapa de homicidios. Queremos georreferenciar el conteo que tenemos, o sea, sacarlo también del blog y ponerlo en un mapa para que se vea pues en un mapa la tragedia, ¿no? O sea, que no solo pasa en el norte, o no solo le pasa a los malos como se suele pasar, ¿no? No solo pasa en la comarca lagunera, Exacto. Porque de repente se señalan mucho determinados lugares y eso hace que uno no voltee la vista a otros, ¿no? Así es, o sea, tan cerca como Ecatepec. Sí, claro, Iztapalapa. por supuesto. No, bueno, y Ecatepec tiene lo suyo. Ahorita que comentabas del conteo y del mapeo, Alejandro, es un trabajo muy intenso y es un trabajo muy, muy complicado que, pues bueno, no puede hacer nada más una sola persona. Nos comentabas, mejor dicho, hace rato, con la ayuda de quienes pueden hacer o parte de este trabajo, ¿cómo se anota uno como voluntario y si se puede también que nos compartas a grandes rasgos qué es lo que se tendría que hacer por si alguien está interesado o interesada? Pues básicamente nuestra aparente rendición es la prueba fehaciente de que el trabajo colectivo existe. O sea, de que la teoría de acción colectiva de Olson tiene una falla. Realmente es una prueba fehaciente. Nosotros nos maravillamos de todas las propuestas que nos llegan, de talleres, de proyectos, de gente que quiere trabajar por la paz de manera desinteresada. Porque pues esto también hay que decirse que nosotros trabajamos sin un solo peso. Entonces, claro, pero pues que el capital humano que tenemos, hasta el momento logra imponerse a la necesidad de capital, ¿no? Que también la tenemos. Dicho sea de paso. Sí. Pero, por ejemplo, con el uso de las redes sociales simplemente lo que hacemos es decir, necesitamos un voluntario para contar esta semana en menos días aquí. Entonces ponemos una breve explicación de lo que es el proyecto. Entonces hemos tejido redes tan fuertes, por ejemplo con el colectivo de periodistas, con algunos movimientos de luchadores de derechos humanos, con estudiantes universitarios, que casi siempre hay una respuesta positiva a nuestro llamado, ¿no? Y cuando nos escriben diciendo, oiga, queremos colaborar con nuestra aparente rendición, ¿qué hacemos? Más bien, ¿qué quieres hacer tú? O sea, ¿qué es en qué estás trabajando? ¿En qué quieres ayudarnos? Y nos han llegado, pues, por ejemplo, las chicas que les contaba hace rato fuera del aire, las periodistas que coordinan el blog de Cartas a su amor desaparecido, ellas las conocimos así en la FIL y nos dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a aprovechar que ustedes están haciendo un documental y vamos a hacer una sección sobre desaparecidos, ¿no? Sobre cartas. O conocimos a un neurobiólogo y que está haciendo una investigación sobre pues las zonas del cerebro, ¿no? que
que se activan cuando hay maltrato familiar, ¿no? Y esto pues ocasiona, ¿no? O sea, él trabajó con sicarios, ¿no? Entonces, yo quiero poner mi investigación. O hicimos un par de talleres hace 2 meses, y llegó gente interesada en género. Pues yo estoy interesada en trabajar de género. ¿Qué le ha pasado a las mujeres en la guerra? O a los niños, o a los fotoperiodistas. Entonces, pues realmente a nosotros nos ha funcionado mucho confiar en la gente. Sí, realmente claro. La confianza creo yo que ha sido la mayor levantada en esta guerra. O sea, se ha levantado la confianza en el otro, sí, la solidaridad en el otro, y pues nosotros estamos intentando voltear la tortilla y confiar en la gente y decir, bueno, pues adelante, si tienes un proyecto, gestiónalo, nosotros te damos el espacio, el acceso a la voz pública, que a veces es muy difícil de conseguir, y pues adelante, en lo que podamos ayudarte, te ayudamos. Entonces básicamente es así de sencillo. ¿Y dónde les podrían escribir? Pues mira, para alguien que nos está viendo que dice yo quiero. El correo es igual que la página, es nuestra aparente rendición @gmail.com. Tenemos página en Facebook, nuestra aparente rendición, y nuestro Twitter es @rendición. Entonces, todo lo leemos. Hacemos un trabajo importante, intenso, todo lo leemos, todo lo que nos llega, poesía, cuento, proyectos, todo contestamos. Entonces, pues realmente nada más basta que le echen un vistazo a la página, que le echen un vistazo a los proyectos que tenemos, a los libros, a los blogs, a las colaboraciones ciudadanas, porque también si escriben algo, si tienen algún texto y se los han retachado de algún otro lugar, pues este es el lugar donde se puede publicar. O sea, realmente es bastante fácil contactarnos, ¿no? Incluso por el Facebook. Sí, sí. Bueno, antes de regresar nuevamente al tema de desaparición forzada y el vínculo que existe lamentablemente con el fenómeno de trata, creo que particularmente en algunos casos de explotación sexual. Hablabas hace rato de la confianza. Hay determinadas áreas del gobierno federal que tienen y manejan bases de datos que están ahí para, en primera instancia, se supone, tenernos como ciudadanía bien informada, y pues en la premisa debiera de ser que nos brinde confianza y que tengamos esa confianza precisamente de que nos están dando una información correcta, ¿no? ¿Ustedes trabajan de la mano con esas bases de datos? ¿Se funcionan? ¿Toman esos números, esas cifras de ahí, o bien son otras sus fuentes, son distintas, mezcladas? No quiero mencionar el CNI, pero... En el caso de desapariciones es bien complicado porque realmente no hay cifras oficiales. O sea, realmente, y eso es algo tremendamente preocupante, ¿no? O sea, obviamente ni en Bosnia ni en Argentina pues se tenían cifras hasta igual 5 o 10 años después, ¿no? Pero pues con la terrible incidencia de este delito en México en los últimos 6, 8 años, y a pesar de que en la administración anterior pues se trabajó mucho con esta base de datos de asesinatos por presunta rivalidad delincuencial, ¿no? Porque pues desgraciadamente uno de los principales sensores para medir la inseguridad son los asesinatos, ¿no? Sí. Aunque no es el único, desgraciadamente. Entonces, las desapariciones quedaron en un segundo, tercer, cuarto término. Entonces, por eso no se hizo ningún esfuerzo para contarlos, para contar esta incidencia, para medirla. Entonces, pues, se tiene la frase famosa del secretario de Gobernación anterior, Alejandro Poiré, que no les dio tiempo de buscar a los desaparecidos, ¿no? Que a mí me parece terrible, porque es que si lo quieres hacer 2 meses antes de que te vayas... Claro, y además se lo dijo a los familiares, que no lo dijo a la prensa. En fin, pero tampoco les dio tiempo de contarlos. O sea, realmente la base de datos que se tiene ahora en Gobernación, que fue filtrada primero al LA Times y luego al Washington Post y luego regresó a la organización de Sergio Aguayo y de allá a Gobernación, es una base de datos que se intentó hacer a través de denuncias, ¿no? En las procuradurías. Pero ¿qué pasa?
que la mitad de las procuradurías del país, el delito de desaparición no existe. Exacto. Entonces es una base con chile, dulce, manteca, en donde hay extraviados, hay privaciones de libertad, ausencias y todos los eufemismos posibles para hablar de un fenómeno de desaparición forzada e involuntaria, como lo dicen los cánones internacionales, como lo dicen los protocolos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU. Entonces realmente es una base de datos en que no sabes qué hay. Exacto, porque no tienes la certeza de qué delito estás hablando, si de desaparición forzada o estás hablando de otros que, bueno, pues se parece a este. Exacto, entonces... No está. No, aquí no hay desaparición forzada. Tienes 27,000 casos, ¿no? Entonces, pues nosotros, y en especial yo que estoy trabajando desde la academia con esto, pues obviamente se toma este dato pues como una base. Yo lo tomo como una base y sobre todo después de conocer los datos de la ENVIPE, en donde a pregunta expresa, en 2012 se tienen registrados 4.007 casos de desaparición forzada, o sea, con la participación de autoridades del Estado, policías, ejército, en fin. Entonces, con ese dato de 4.000 desapariciones forzadas en un año, más la cifra negra que ronda entre el 60 y 86%, más los migrantes obviamente que están, están olvidados en esta cifra, pues entonces realmente te pones a pensar que el número de 27,000 se queda muy, pero muy corto. Entonces pues realmente por eso te digo que es una base en la que puedes decir que el número, y si lo ponemos a comparar con las dictaduras latinoamericanas, ya alcanzamos el número entre Chile y Argentina. Entre las dos, la suma, ya lo alcanzamos. Y es una tragedia que esto no nos espante, que no esté en las primeras planas todos los días. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además hay una cuestión, no es nada más la persona desaparecida, sino es una historia de vida desaparecida, truncada. Y el entorno. Es una familia hecha añicos por el suceso, porque no es como, vamos, es lamentable, es triste que fallezca alguien en la familia, sí, pero en algún momento superas la tragedia de distintas maneras, ¿no? Pero yo personalmente no soy capaz de imaginar lo que puede sentir una hija, un hijo, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un hermano, ya no solo no tengo idea de cómo esté, sino si está o no está. O sea, entonces no es nada más la cifra de las personas desaparecidas, que voy a decir un número a lo mejor demasiado... a bote pronto se me viene a la cabeza, no sé, 100,000 personas desaparecidas, no es nada más esas 100,000 personas. Es el universo alrededor de ellas. Sino exactamente, el universo que hay alrededor de ellas, ¿no? Y me acuerdo de esto ahorita que comentabas tú de este espacio que tienen para escribir cartas familiares o personas cercanas a personas desaparecidas, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente la gran tragedia es que es un delito continuado. Es un delito continuado, y además de este delito continuado, en donde, como bien dices, pues no se sabe si está bien, si lo alimentan, si tiene frío. Entonces realmente hay una serie de efectos psicosociales en los familiares, en que, como decía Cecilia el otro día en su conferencia del Colmex, se vuelven como fantasmas, como zombies, en que realmente se despierta en la noche pensando que va a hablar, que va a cruzar la puerta. A veces se encuentran culpables al estarse riendo, estar en una fiesta. Entonces realmente aunque intentemos ponernos en sus zapatos y hagamos el mejor esfuerzo por acompañarlos, jamás lograremos estar viviendo lo que viven ellos, ¿no? Y por eso creemos pues que es importante darles voz, ¿no? Darles voz. Obviamente el primer acceso a la voz que tuvieron pues fue en el castillo de Chapultepec, que fue bastante breve, con tiempos determinados y con palabras muy medidas, pero que la gente común y corriente se entere, ¿no? O sea, y por eso, pues, la forma más fácil, pues, es una carta, ¿no? Una carta que, aunque ya estén en desuso y que ya solo escriban mails y WhatsApps y cosas así, pues realmente, DMs, exacto. Todas estas cosas, una carta dice mucho. Entonces, una carta que le escribimos a la novia, que le escribimos a la mamá, pues es una pieza, ¿no? Es una pieza literaria. Entonces, es
Es muy, muy, muy bonito y realmente desgarrador el leer estas piezas que les escribe, pues hace el hermano, la hija, el padre, la madre, porque pues también aquí tenemos a lo mejor la impresión de que son puras madres, ¿no? Que están buscando. Claro, sí, Y no, sí, o sea, realmente hay una gran cantidad, sobre todo de hombres, realmente aquí de hombres que han desaparecido, pero también hay mujeres, ¿no? Hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores que han desaparecido, entonces realmente se puede hablar de una democratización de la desaparición, ¿no? Aunque suene feo, ¿no? Sí. Porque realmente pues ya no sabes a quién. Y esta es una gran diferencia con lo que sucedió en la Guerra Sucia. En la Guerra Sucia desaparecían pues todos aquellos que eran miembros o eran sospechosos de pertenecer a movimientos de izquierda, movimientos guerrilleros, sindicales. Pero estaba muy acotado, y estaba acotado, ¿no? Sí. Se fueron muchos, obviamente esto no justifica la desaparición, por supuesto. pero era un grupo en específico, ¿no? Al menos ya, perdón que te interrumpa, pero al menos ya tenías una idea de por qué desapareció. Y si andas, y no es la frase más afortunada, pero digamos, si andas en esos pasos, bueno, pues muy probablemente termines junto con los demás, ¿no? Pero acá no tienes ni idea. Claro, en ese entonces era un contexto muy particular, ¿no? De lucha contra el comunismo, en fin, después del movimiento del 68, entonces pues ya sabías que pues estabas en una población, digámoslo, de riesgo, que también está mal decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero pues ahora, estudiantes, niños, niñas, ingenieros, albañiles, carpinteros, realmente. Entonces, yo me he puesto a investigar y yo creo que ahí podemos separar algunas líneas, ¿no? De por qué está desapareciendo la gente. Una es la trata, y aquí pues entran las mujeres y entran los niños. Otra es la esclavitud, y aquí nos atenemos a los supuestos campos de trabajo que hay, ¿no? Y digo supuestos porque se mueven entre el mito y la realidad. A veces te encuentras una noticia de alguien que aparece encadenado en una carretera, o te encuentras noticias de que liberan a tantas personas que estaban en semi-esclavitud en la Sierra de Nuevo León. Y hay veces que a veces parece que es el clavo al que se agarran los familiares para creer que siguen vivos, ¿no? Que existen estos campos. Entonces esta es la segunda. La tercera pues es el calentar la plaza, ¿no? Esto que normalmente se llama como para llegar, imponer miedo, y pues te llevas a quien sea, ¿no? Y la cuarta pues son las desapariciones forzadas, más así cometidas por Marina, Ejército, Policía, que sobre todo en el norte pues han tenido últimamente una gran incidencia, sobre todo acusan pues a soldados, a marinos, de que salen a cazar en las noches a los chavos. Entonces pues yo distingo estas cuatro aristas en la desaparición forzada actual. Ahorita que comentabas justamente la primera, con fines de trata, hace rato comentabas Ecatepec, por ejemplo, y pues bueno, en algunos medios, porque sí, no en todos, en algunos medios sí se ha informado de esta constante, reiterada y a la alza desaparición de niñas y jovencitas. Sí. Y pues bueno, insisto, no en todos los medios se informa, pero por información obtenida, otra vez, nuevamente, por familiares, porque no es precisamente por los cuerpos policíacos, se tienen indicios de que es con fines de explotación sexual, que es con fines de trata de personas, específicamente ahí. Claro que hay otros lugares. ¿Ustedes ahorita ya tienen algún mapeo general con base en estas cuatro aristas como para identificar, bueno, en estos 3 estados puede estar sucediendo esto o esto, o todavía Yo no? creo que esto lo sabremos una vez que tengamos el mapa, que tengamos la información de los colectivos, porque pues una vez con toda la información de los colectivos pues podemos saber la profesión, podemos saber si era hombre, si era mujer. Por ejemplo, ahora en la base de datos de Secretaría de Gobernación no hay nombre, ¿no? No. Entonces, pues Ahora igual, apenas hay números. claro, igual lo podemos mapear, pero pues no te dice nada, ¿no? Yo creo que conforme vayamos avanzando en este mapeo y en que los colectivos vayan teniendo confianza, en ir vaciando sus datos, en ir sistematizando
toda la información que tienen, porque tiene que quedar claro que aquí los que más información tienen son los familiares. O sea, las autoridades realmente ven caso por caso, ¿no? Y este es un gran error, ¿no? El que no se vea como una gran tragedia nacional, como debería ser, ¿no? ¿Como o lo sea, que es? Como lo que es. Sí. Como lo que de hecho es, aunque no se reconozca Exacto. por ninguna autoridad, ¿no? Entonces, cuando empecemos a verlo así, cuando empecemos a ver los comunes denominadores, no sé, por ejemplo en Nuevo León, que desde 2010 un comando se metió a las casas de tal y tal colonia y se llevó, además de las pertenencias, pues al hijo mayor, ¿no? O en Jalapa, que en un momento dado desaparecieron ingenieros, sí. o en Michoacán, que desaparecieron carpinteros y trabajadores de la construcción. Entonces, hasta que realmente sepamos a ciencia cierta toda esta información, podremos realmente sacar algunas primeras conclusiones. Yo te iba a preguntar, ahorita al principio hablabas que todo esto comienza a partir de la desaparición y después muerte de los 72 migrantes en Tamaulipas. ¿Tienen ustedes contacto o los han contactado familiares que tienen personas desaparecidas del extranjero? Particularmente en este caso, pues casi todos son centroamericanos. ¿Pero han recibido contacto de estas personas? Nosotros hemos publicado mucho, seguimos mucho la caravana de madres migrantes, el movimiento migrante mesoamericano. Lo seguimos mucho porque uno de los compañeros estuvo en la marcha, estuvo en la caravana, y cada vez que nos mandan los comunicados y todo eso, nosotros los publicamos. En lo personal, ahora iba a ir a Tapachula, ya no se pudo, pero sí estoy muy interesado, sobre todo en el trabajo que está haciendo el equipo argentino de antropología forense, sí, sí. con los organismos migrantes de Guatemala, El Salvador y México, incluso Estados Unidos, ¿no? Con este trabajo que están haciendo para intentar hacer un biobanco regional, que a mí me parece que, o sea, si a regional es súper necesario, nacional ya ni se diga, ¿no? Sí. Pero creo que el biobanco que están creando, tomando en cuenta El Salvador, Honduras, Guatemala, México y la frontera, porque pues es todo el sendero de los migrantes, o sea, no solo pues se puede poner en Chiapas. Sí, no. Entonces creo que es una iniciativa muy, muy interesante, de la cual podemos aprender mucho para un supuesto caso nacional, ¿no? Que es lo que realmente quieren el equipo argentino. entrar a México, ¿no? Entrar a México, pero no solo con un convenio chiquitito ahí, ¿no? Pero pues realmente no están las condiciones para hacerlo todavía. No solo con un convenio significativo y emblemático, ¿no? Sino con algo que sí se una campaña nacional, claro. Una campaña nacional, o sea, en donde estén implicadas universidades, laboratorios, claro. Todos, ¿no? Es que sí me parece, que ahorita lo mencionabas también, y tú también ya lo mencionabas, Alex, esta idea de ver al desaparecido como no un número, ¿no? Sí, o sea, me parece muy importante que sí los veamos como una persona que tiene una familia, que tiene una vida propia, ocupación, y afuera, ¿no? O sea, no solo ver a la persona como un número, premisa uno, sino como una persona que está desaparecida, persona, nombre, apellido, todo. Desaparecida, las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que son muy importantes. Pero además tener en cuenta y tener presente que no solo son personas de nacionalidad mexicana, claro. Y que hay muchas personas de migrantes en situación regular o irregular, como sea, pero que no por ser migrantes dejan de ser personas. Claro. Por lo tanto, pues bueno, en el peor de los escenarios, de pérdida que está representada en el número. Si no tienes el dato completo, el nombre, el apellido y bueno, las circunstancias, yo creo que siempre serán importantes, pero sí que se tomen en cuenta, porque de repente la verdad es que el migrante, no solo en nuestro país, y aunque nosotros nos quejemos del maltrato que recibimos en otros lados, pero aquí en México no siempre recibe el mejor trato el migrante, ¿no? No. O tú sabrás más. Uy, no, para nada. Y aquí, pues es que es importante destacar pues el ejercicio que hizo la CNDH, no sé si en el 2010 o 2011, que se atrevió a contar secuestros y desapariciones, y que jamás lo volvió a hacer, porque pues era como destapar la caja de Pandora, ¿no? Si salieron 25,000 en 2010, algo así, ¿cuántos serán, no? Sí. Entonces, o sea, el esfuerzo que hay si hay un esfuerzo para coordinar a las instituciones nacionales
para buscar a los mexicanos. Ahora imagínate el esfuerzo para buscar a la gente en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos. O sea, realmente, o sea, muchas las morgues en Estados Unidos están llenas de NNs. Exacto. Entonces, estas NNs, ¿quiénes son? ¿Cómo los vamos a identificar, no? Porque pues son estas personas que realmente pasan como fantasmas, pero se materializan si es que llegan a Estados Unidos. Cuando llegan aEstados Unidos dan señales de vida, mandan dinero, pero si jamás pero en el Inter no sabes qué les pasa, no sabes, y hay historias terribles. No, y pues bueno, ahorita que comentas esto de que se materializan cuando ya llegan a Estados Unidos, y precisamente teniendo en cuenta la ruta de la migración, no sé si recuerdas, Diana, en el diplomado en el que estuvimos juntas, que comentaba, me parece que fue Mónica Salazar, de que hay una parte específica en Sonora en donde a las mujeres que van en esta ruta de migración, prácticamente de manera, pues, digamos, obligada para los coyotes y las mismas personas de la localidad, las violan y cuelgan la ropa interior ahí. Es como una forma de señalar, bueno, pues por aquí hay paso de... Es el famoso árbol de los calzones. Ajá, exacto. Entonces, son estas cuestiones que son claros indicios de lo que sucede con las personas migrantes y de lo que lamentablemente también sucede no solo con ellas, sino me imagino el caso de alguna jovencita de Chiapas o Oaxaca, que por cierto hoy el INEGI dijo que Chiapas sigue en la puntera de ser el estado número 1 con mayor pobreza extrema en el país. Una jovencita de Chiapas o Oaxaca que es víctima de trata, es forzada y obligada a migrar de manera interna primero, pero pasa por esta ruta, va a pasar precisamente por las mismas circunstancias y el mismo trato que reciben las y los migrantes. Entonces, no dejan de ser personas y no dejan de sufrir las mismas vejaciones y las mismas violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y son aún más invisibilizados que los nacionales. Claro. Sí, por supuesto. O sea, si ya de por sí están con cierta vulnerabilidad, bueno, pues estas personas, o sea, les sumamos, ¿no? Mucho más, exacto. Ya casi nos estamos acercando a que nos empiecen a corretear para terminar. Entonces, algo con lo que quieras concluir, Alejandro, algún comentario, alguna reflexión que nos quieras compartir. Bueno, yo creo que, o sea, como mencionábamos al principio, esto es algo que debería estar en el centro de la agenda pública nacional, ¿no? No estuvo en la administración pasada, se intentó invisibilizar a las víctimas, pero sobre todo a las víctimas de desaparición forzada e involuntaria. En este gobierno ha cambiado un poco por lo menos el tratamiento en los medios. Realmente el otro día Cecilia decía que a todos les dicen que sí, que ley de víctimas sí, que la foto sí, que fiscalía especial también, equipo de búsqueda, que todo que sí, pero pues es como que este resultado eficientista, ¿no? Realmente es lo que ha hecho también el PRI siempre, ¿no? El crear cosas para que no funcione nada. Entonces, pero creo que la diferencia está en que no estamos en el 68, en el 82, hay una sociedad civil fuerte, desorganizada, que se pelea entre sí, que está celosa entre sí, que es bien complicado unir esfuerzos incluso para una misma causa, no, incluso entre los mismos colectivos desaparecidos, a veces dices, uy. Pero pues también, bueno, también es comprensible porque hay diferentes contextos de violencia, de violencias, entonces pues obviamente cuesta trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero yo quisiera destacar esta diferencia, ¿no? En que hay muchos esfuerzos ciudadanos, en especial para el caso de la desaparición forzada. El trabajo de los colectivos pues es invaluable. Exacto. Es invaluable, o sea, la mayoría pues nacen en las procuradurías con señoras, hombres que se conocen ahí y que dicen, no, pues mira, pues, y empiezan a compartir historias y uy, no vayas con tal, a tal Ministerio Público, no, yo te recomiendo que sí trabaja, o que ya ni siquiera vayas al Estado, vete a la PGR que traigan tu caso. Entonces, finalmente se está compartiendo el conocimiento, todavía cuentagotas, pero creo que va a venir el momento, ¿no? Porque incluso
Si por ejemplo, un evento tan trágico como la guerra de los Balcanes se pudo buscar a la gente, se pudo encontrar, o sea, el 70% de los que perecieron en el genocidio de Srebrenica han sido identificados, ¿no? Igual con el dinero de los Estados Unidos y el G7, pues una zona en donde hay odio entre albaneses, kosovares, serbios, bosnios, eslovenos. Entonces, si en ese contexto, con tan poco dinero y con una tecnología totalmente diferente a con la que contamos claro, ahora el presupuesto está, hace falta la voluntad política y la voluntad política la tenemos que presionar para que exista, ¿no? O sea, la voluntad la tenemos en la sociedad civil, o sea, y hace falta, si bien desorganizados, tenemos un hilo conductor en esta causa, ¿no? Entonces hace falta presionar más, ¿no? Proponer, o sea, realmente también no quisiera caer en el lugar común de que en el gobierno es pura ineficiencia, pero hay gente valiosa que quiere hacer las cosas, que no siempre le salen porque pues está inserta en un sistema que no le permite sacar resultados, ¿no? Pero pues hay que aprovechar a esos aliados, ¿no? Es lo que me decía el otro día una compañera que entrevisté a una señora del Movimiento por la Paz, me dice, es impresionante, o sea, el crimen organizado ha infiltrado las instituciones gubernamentales por todos lados, ¿no? Candidatos, jueces, policías, ejército, pero nosotros también, o sea, la sociedad civil también lo ha hecho, a lo mejor con menos poder, con menos dinero, pero hay aliados adentro, ¿no? Entonces yo creo que hay que identificar estos aliados, que hay muchos a nivel federal, estatal, local, para ayudarlos a hacer su trabajo y pues a intentar equilibrar fuerzas con el lado oscuro, ¿no? Exacto, exactamente, tienes toda la razón, sí es cierto, la sociedad civil precisamente ha podido infiltrarse a distintos niveles, en distintos lugares, y yo siempre lo he dicho, no, igual que lo mencionas tú ahorita, sí, efectivamente hay lugares, personas en específico que su labor y su función, bueno, su labor sobre todo sí puede dejar mucho que desear, ¿no? Sin embargo, siempre hay personas, en todos los lugares hay al menos una que sí tiene el deseo de hacer bien que está haciendo su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, antes de despedirnos, nada más quiero hacer dos anuncios muy rápidos. El domingo próximo en la Casa del Artista de Tlaxcala se va a presentar la obra Tiradero a cielo abierto. Esta obra ya tuvo una serie de presentaciones aquí en el Teatro La Capilla en Coyoacán y está basada en el libro Trata de Personas, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi de Óscar Montiel Torres, que ya está aquí con nosotras en el programa, en el que en la propia voz de los padrotes se describe el proceso y ciertas estrategias como el robo de la novia. Eso, por un lado, este domingo 20 de octubre, si es 20, ¿verdad? A las 5:30 de la tarde. Traigo el calendario un poco movido. Y en la próxima semana, dentro del segundo coloquio, Violencias, Actores y Enemigos del Estado, que también se va a desarrollar en Tlaxcala, el 25 de octubre con el tema Proxenetismo Rural, ¿qué hacer y cómo? Se van a impartir una serie de conferencias en las que van a estar presentes Verónica Caporal, que no ha estado aquí en el programa, pero que ha trabajado mucho con Óscar Montiel también. Él también va a dar otra conferencia. Y va a haber una conferencia magistral a cargo de Fabiola Bailón, que ya estuvo aquí con nosotras para platicar de la perspectiva histórica de la trata y la prostitución, con el tema de su conferencia del mito de las poquianchis al mito de los carreto, aportaciones históricas a la comprensión del fenómeno de la trata en México. Entonces, la verdad es que si pueden, es una jornada de todo un día, pero un día muy interesante. No van a ser las únicas conferencias, son más, pero sí, por cuestiones de tiempo, de que ya se me está acabando el aire también, porque me están correteando, pues ya no les puedo mencionar a los demás. Ya no hablamos. Pero bueno, respira. Sí, Alejandro, muchas gracias, y la verdad es que sí nos gustaría tenerte en un segundo programa, igual también para platicar del libro un poco más. Sí, ahora sí los traigo. Ahora sí lo traes, por favor. Pero sí, porque creo que es muy necesario que mantengamos el dedo en la llaga, ¿no? Sobre el tema de desapariciones, que no quede nada más así como que de repente en algún momento en distintos lugares se habla, sino pues sí, estar dando lata con el tema, claro. ¿no? Es la única forma de hacer visible la cuestión. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, a continuación, gracias otra vez, Alejandro. Gracias. A continuación seguimos con el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño, y no se pierdan la próxima emisión de Rostros de la Trata. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.